Continuamos y como siempre en los distintos bloques de la unidad voy pasando algún dato de relevancia que entiendo importante que ustedes tengan en cuenta. En este particular sería, no olviden de estudiar con el programa en la mano, es decir, tenerlo a mano el programa y tratar de seguir las unidades de manera tal de que ustedes puedan ubicarse rápidamente. En cuanto a la clasificación de las obligaciones, es importante tener en cuenta que éstas se pueden hacer a partir de los elementos de la obligación. Es decir, ustedes tienen que volver un momento hacia atrás y entonces recordar que hablábamos de el vínculo, los sujetos y el objeto como elementos de la obligación. Conforme al vínculo, es decir, este constreñimiento por el cual el acreedor le puede exigir al deudor el cumplimiento de la obligación, allí ustedes van a encontrar una primera clasificación en obligaciones naturales y civiles. En este particular, la obligación civil es aquella que cuenta con una acción, es decir, que procedimentalmente hay un mecanismo para poder exigir el cumplimiento. Mientras que las obligaciones naturales están desprovistas de acción. La gran pregunta es, pero entonces, ¿la obligación natural tiene vida per se? ¿Tiene efectos? Y sí, evidentemente que sí. El solo hecho de que planteemos que hay una ausencia, diríamos, de acción, no está significando bajo ningún punto de vista que le estamos privando de efectos a la obligación. A tal punto que, por ejemplo, una obligación puede ser tranquilamente, una obligación natural puede tranquilamente ser objeto de compensación con una obligación civil. Una obligación natural puede ser también extinguida por novación, es decir, puede darse la novación en ella, la sustitución por otra, en este caso por una civil. Una obligación natural puede ser garantizada por hipoteca, prenda a lo mismo que una obligación civil. Y fíjense, para dar, diríamos, el golpe final, para que nos quede sumamente claro de los efectos de la obligación natural, independientemente de que no esté provista de acción. Yo, deudor, pago una deuda fruto de una obligación natural y después pretendo que repetir ese pago, es decir, que vuelva atento de que no estaba obligado civilmente y no se va a permitir, es decir, prueba evidente entonces de que tiene todos los efectos posibles la obligación natural. Si ustedes me dicen, acérqueme un ejemplo de quiénes estarían o cuáles serían, cuando digo quiénes estarían, porque hablo de sujetos en particular, ¿qué situaciones particulares presentan la modalidad de una obligación natural? Típico caso del esclavo. El esclavo no puede obligarse civilmente. El hijo de familia. En estas situaciones tan particulares, donde el vínculo no hay duda de que está debilitado. Es un vínculo debilitado, pero no un vínculo inexistente. Por ejemplo, el pupilo. Ustedes recuerdan cuando trabajaron con una de las profesoras en el tema de la limitación a la capacidad. Ustedes vieron la tutela y la curatela, y en el caso particular la necesidad del tutor que con la auctoritas terminaba convalidando, de algún modo, acompañando en un negocio jurídico. Bueno, la obligación que se haya llevado a cabo, en este caso particular que les estoy diciendo, de un pupilo sin la autoritas de su tutor, estamos precisamente en presencia de una obligación natural. Si quieren un dato mucho más puntual, con ustedes fue que hace un tiempo trabajé tangencialmente sobre el Senado Consulto Macedoniano en épocas del emperador Vespasiano. El sentido que tenía ese Senado Consulto era que precisamente a raíz de un tal Macedo que había dado muerte a su padre para heredarlo
y con el fruto de la herencia poder pagar una deuda proveniente de préstamos dinerarios, es que el Senado Consulto macedoniano tiende a prohibir los préstamos de dinero a los hijos de familia. No vamos a entrar acá a ver las excepciones donde sí debe responder, que era en el caso que tuviera un peculio cuasi castrense o que su padre hubiera sabido de la existencia de este negocio, de este préstamo. No, aquí lo único que me importa marcarles a ustedes que esa obligación asumida por el hijo de familia, contrariando la disposición del Senado Consulto macedoniano, es un típico caso también de obligación natural. Estaríamos ante una obligación natural. Vemos entonces, jóvenes, vuelvo a repetir, un vínculo debilitado, pero no un vínculo inexistente, que esto es lo importante que ustedes tienen que entender. Por otro lado, también conforme al vínculo, las obligaciones pueden ser civiles o, de lo contrario, obligaciones honorarias. Y en esto tiene que ver si están sancionadas por una acción que surge del derecho civil, será una obligación civil. Si están sancionadas por una acción que surge del derecho honorario, es decir, de la labor pretoriana, estaremos ante una obligación honoraria. Vamos a tomar los sujetos como un elemento a tener en cuenta a los fines de otra clasificación. Cuidado. Nos estamos enrolando de algún modo en una situación muy particular donde pueden aparecer preguntas de examen, preguntas de parcial o casos prácticos. Así como recién al hablar de las clasificaciones en función del vínculo, creo que seguramente les podré consultar sobre distíngame una obligación natural de una civil. También creo que en materia de clasificación conforme al vínculo que entramos a ver ahora, conforme al sujeto, perdón, voy a tener mucha mirada puesta en los sujetos múltiples, en aquellas obligaciones de sujetos múltiples. Abordo entonces esta clasificación. Conforme a los sujetos, las obligaciones pueden ser de sujetos fijos o determinados, de sujetos variables o indeterminados, algunos le llaman ambulatorio, y de sujetos múltiples. ¿Qué sucede en aquellas obligaciones de sujetos fijos? El sujeto está conocido desde que nace la obligación hasta que termina, es decir, hasta que se extingue. Estamos hablando de sujetos que están individualmente determinados y son los mismos que van a terminar con la extinción de la obligación, es decir, con su cumplimiento. Mientras que aquellas obligaciones de sujeto variable, sujeto ambulatorio, sujeto que no está determinado, sería un indeterminado, estamos en presencia de aquellas donde los sujetos o no son conocidos o no son los mismos que iniciaron la relación obligacional. Ejemplos. Si yo adquiero un inmueble y pago impuestos vencidos que habían surgido en épocas que otro era el titular, la obligación la voy a cumplir yo independientemente en el momento en el cual se generaron. Es decir, acá cambia el sujeto en un momento y en el otro instante, que sería el del cumplimiento. También podemos encontrar las situaciones donde un acontecer generado por un animal o por un esclavo, ¿quién va a responder? No es el mismo que participa de la generación, diríamos, de la relación obligacional con el que termina cumpliendo. Es decir, acá estamos hablando de que el pater o el amo, el dueño de casa, que debe responder por sus animales, o que como amo debe responder por el actuar del esclavo. Y vamos de lleno a los sujetos múltiples. Acá cuando yo hablo de sujetos múltiples estoy queriendo significar una pluralidad o una multiplicidad de sujetos, ya sea en el polo activo de la relación como en el polo pasivo, es decir, en el polo de acreedores o deudores. Estamos hablando de más de un sujeto. Estas, a su vez, las de sujetos múltiples, se subclasifica en parciarias, cumulativas y solidarias.
En las parciarias, cada uno de los deudores debe hacer frente a una parte de la obligación. Y si la multiplicidad de sujetos está en el polo activo de acreedor, cada uno de ellos está autorizado a percibir una determinada cuota parte. Si uno de ellos cobra o uno de ellos paga, sea acreedor o deudor, la parte que le corresponde, no libera a los demás de las partes que a cada uno les va a terminar correspondiendo. En las cumulativas, al contrario, se acumula, es decir, cada uno tiene el derecho de pedir por entera la obligación y el deudor tiene que cumplir a cada uno de los acreedores la totalidad de la obligación. Ahora, donde sí se va a plantear una situación totalmente distinta es en las solidarias. Yo les dije que había parciarias, cumulativas o solidarias, dentro de las de multiplicidad de sujetos. En estas donde existe la solidaridad, puede darse de manera pasiva, si hay multiplicidad de sujetos en el polo deudor, activa si esa solidaridad se da, por el contrario, en el polo de los acreedores, por eso es activa, y si no mixta, se da en ambos, activo y pasivo, acreedor y deudor. Esta solidaridad que relaciona a los sujetos, sea en el polo que fuere, o en ambos a la vez, tiene un valor que no es menor, porque ustedes van a lograr distinguirla de una parciaria, donde también hay varios sujetos, pero ahí cada uno cumplía una cuota parte y no liberaba al resto, o cobraba una cuota parte y no por eso hacía que los demás acreedores dejaran de cobrar su cuota parte. Acá la solidaridad está significando de algún modo que si en el polo deudor hay una pluralidad de sujetos y uno de ellos paga, automáticamente ha liberado al resto de codeudores. Esta solidaridad, si se da en el polo activo, se traduce en que si uno de los acreedores cobró, los otros acreedores ya no podrán cobrar, porque evidentemente él, por el principio de solidaridad, termina extinguiendo esta relación en cuanto al cumplimiento. Pero la solidaridad, tienen que ustedes también tener claro que no se presume. La solidaridad debe nacer. ¿Y cómo nace? A través de un acuerdo de voluntades, o nace a través de la ley o a través del testamento, por medio del testamento. Vuelvo a reiterar, la solidaridad no se va a presumir, debe verificarse su nacimiento. Pero bueno, la sorpresa que siempre nos genera el mundo romano con sus miradas, las sorpresas que permanentemente el mundo romano a ustedes les hace ver que lo que les recitaba quizás en la primer conversación de que no íbamos a hablar de un derecho muerto, inerte, petrificado, termina siendo real. Estoy hablando de un derecho en constante movimiento, dinámico total, pero que encima tiene la particularidad que 2000 años atrás tuvieron hasta esta mirada aguda frente a las realidades. Porque yo me podría quedar con ustedes tranquilos en este sentido de decir, bueno, hay obligaciones solidarias por la multiplicidad de sujetos y solidaridad mixta o activa o pasiva, pero hay solidaridad que implica esta suerte de liberación del polo donde está la multiplicidad de sujetos, fruto de que uno o pagó o que cobró. Pero cuando yo digo que ellos van más allá, se plantean, ¿y si entre los acreedores o entre los deudores hay una situación que no termina de cerrarse por este principio de la solidaridad donde uno los liberó a los otros? Vamos a la particular situación. Un deudor termina pagando.
al haber solidaridad, libera a los otros codeudores. Y se quedará él allí nomás con esto de que pagó y al pagar liberó a todos. Entonces, él, o si esto pasa con los acreedores a la inversa, deberá probar, y allí sí hay el derecho romano sí presupone que hay determinadas relaciones entre ellos. O hay una sociedad, o hay un mandato, o hay un condominio. Entonces, en este presupuesto por parte del derecho romano, habrá que instar cada uno de ellos una acción en función de lo que hemos entendido como institución. Si decimos que lo que los relacionaba a ellos era un contrato de sociedad, usará del actio pro socio para resarcirse de la parte que le corresponde a los otros deudores, este deudor que pagó por ellos. Y si fuera el acreedor, uno cobró y ya está terminada la obligación, está cumplida, pero cobró uno solo, bueno, los otros acreedores podrán usar del actio pro socio. Si no se trata de una relación tomada desde la perspectiva del contrato de sociedad, y sí desde el condominio, usará del actio comuni dividundo. Y si lo que lo relacionaba era el contrato de mandato, y bueno, usará del actio mandati directa o del actio mandati contraria, según corresponda. Pero caramba, y no se termina acá la cuestión, sino que se plantean, y si el deudor A, estoy hablando de ese polo pluriconcurrido, esta multiplicidad de sujetos que se da en el polo deudor, uno de ellos pagó y liberó al resto de los codeudores, ¿qué es lo que puede hacer si se encuentra vedado de poder probar una de estas relaciones que yo les dije? Es decir, mandato, sociedad o condominio. Frente a esto aparece lo que se llama la cesión de las acciones, lo que hoy en nuestros días mencionamos como la acción de regreso. Él le va a pedir a los acreedores, ese deudor que pagó, le va a pedir a los acreedores que le cedan las acciones que tenía contra los deudores para él entonces poder ir contra los codeudores y terminar resarciéndose del pago que había hecho por todos. Muy bien, y conforme al objeto, que sería el otro elemento desde el cual se pueden mirar clasificaciones, hay una que puede pasar más rápidamente, que es de divisibles e indivisibles. En esto se tiene en cuenta la posibilidad de que pueda ser o no fraccionada la obligación. Entiéndase que las obligaciones de dar fundamentalmente y de dar sumas de dinero son las más factibles de que puedan ser divisibles, no así una obligación de hacer, ¿sí? No una obligación de hacer. También podemos encontrar obligaciones genéricas y obligaciones específicas. Cuando hablo de obligaciones específicas estoy haciendo referencia a un objeto que está totalmente individualizado y determinado, como si yo dijera que lo que se ha obligado el deudor es a entregar el esclavo esticio o el esclavo estico. Distintos son las obligaciones genéricas, donde el objeto ha sido apuntar al género y no a una cuestión determinada. Entonces podrá ser la obligación del deudor de entregar un esclavo. No habla de cuál de los esclavos. Donde sí quiero hacer el pie, así como lo he venido marcando en cada una de las clasificaciones, donde estaría la que es más proclive el profesor a preguntar, sería esto de obligaciones alternativas y facultativas. Las obligaciones alternativas son aquellas donde el objeto que está in obligatione, es decir, con las que se debe hacer frente a la obligación, están desde su inicio totalmente planteadas, disyuntivamente planteadas. Esto o esto otro. El que va a elegir será el deudor a la hora de pagar. ¿Cómo lo va a hacer? Pero siempre A
o B. Estas dos posibilidades están disyuntivamente planteadas, por eso se llama alternativa, alter, del otro. Mientras que las facultativas, uno es el objeto de la obligación con el cual debe responder el deudor al acreedor. Lo que sucede que hay una facultad que se reserva el deudor de que si no puede pagar de esa forma lo hará de otra. Y estas son las facultativas, pero no están disyuntivamente planteadas. Por ende, mientras en las alternativas yo le decía que ambas están in obligatione, acá no lo es en la facultativa. In obligatione está únicamente el objeto primario y primero para que pueda cumplir y extinguir la obligación. La otra está in facultatione, es decir, existe como una facultad del sujeto en caso de que no pueda pagar de esta manera. Típico caso. Ustedes recuerden cuando trabajaron en materia de esclavitud, en una de las primeras bolillas, que se hablaba del abandono nupcial. ¿Cuál es la obligación que tiene el amo respecto a un ilícito cometido por el esclavo? Y debe indemnizar, debe pagar. Pero si no puede hacerlo, terminará usando de la posibilidad en el abandono nupcial de entregar al propio esclavo como pago o indemnización por el daño producido.